Bueno, pues hola a todos, soy Pilar Manso y bueno, pues tengo un pequeño taller artesano de cuero en Turia del Lago, en la provincia de Burgos. El primer taller que tuve fue en un merendero en casa de mis padres en la parte del sótano, allí me lo monté y empecé a hacer cositas y empecé a ir a ferias de artesanía. Y luego ya pues me restauré un palomar, que ese ha sido el taller que más me ha gustado. He tenido 3, o sea, ahora estoy en otro, pero bueno, me restauré un palomar y era muy bonito, pues el típico palomar redondo, que tenía 2 plantas, tenía mucha luz, y allí trabajé súper bien, y seguía yendo a ferias y tal. Y empecé con dando cursos de formación. Y claro, el problema es que allí no tenía mucho sitio. Y luego al final pues he acabado en otro, ahora tengo un corral de ovejas que también he restaurado, o sea, voy restaurando distintos elementos del pueblo, distintos espacios. Y ahora mismo pues eso es un taller ya bastante más grande, tengo sitio para dar formación y para trabajar, para la exposición y bueno, y ahí estoy. Pues al principio empecé yendo a ferias, o sea, empecé haciendo el taller, iba a ferias y la verdad es que iba bien, porque claro, yo te estoy hablando de hace 25, 27 años. Entonces ibas a las ferias y el 90% del producto que llevabas vendías. Y yo entonces no hacía pulseras, o sea, hacía lo más pequeñito que hacía era pitilleras, que en aquella época se llevaba mucho lo de fumar. Y luego pues eso, de ahí a piezas más grandes. Y el tema es que ahora mismo, o sea, yo he visto el cambio que ha pegado. Entonces las ferias funcionaban, ahora mismo las ferias ya no funcionan. Luego, claro, tuve también un parón, tuve ahí un impasse porque, bueno, pues fui madre y me dediqué un poco a estar con mis hijos y lo tuve pues eso, unos años bastante parado, que hacía solo pues encargos que me mandaba la gente. O sea, yo la última feria que hice, encima es que fue en Navidad y vendí muy poco, entonces llegué desesperada y dije, cierro el taller, yo no voy a más ferias ni hago nada. Luego ya lo piensas fríamente y dices, a mí me gusta mucho, yo disfruto mucho haciéndolo, pues yo voy a seguir. Soy en general muy positiva, entonces pues eso, te vienen, yo creo que no sé, que si la vida te da limones, haz limonada, o sea, todo en la vida no es fácil y lo bueno a mí me parece que lo importante y el aprendizaje de la vida es eso, es el caerse y volverse a levantar. O sea, la persona que tiene una vida plana, que todo lo ha tenido muy bien, pues sí puede ser muy feliz a su manera, pero al final no aprendes tampoco en la vida, o sea, es triste que tengas que aprender a base de golpes, pues sí, pero como hay que sacar siempre lo positivo, pues bueno, pues es un poco también como seas tú, la actitud tuya. La actitud es muy importante, yo creo que para todo, en la vida y en los negocios y en todo. Y yo creo que eso, que de los errores se aprende, que no pasa nada, porque cuando nos equivocamos, reconocerlos, o sea, y si hay un problema, yo creo que para buscar una solución lo primero es reconocer que está el problema. Si todo lo vemos que está bien o que tiene que ser así, pues no, pues que está mal, pues venga, ¿qué solución se le puede dar? El problema es este, vamos a buscar una solución. Si la tiene, perfecto, y si no la tiene, pues a buscar otra cosa. En esta pandemia lo que he aprendido más es que hay que vivir más y que hay que preocuparse por los negocios, lo justo y necesario, o sea, que no podemos estar todo el día pensando en que esto no funciona, esto que malo, que esto que no sé qué, que hay que ser más positivos y que si no funciona son 4 días los que vamos a estar aquí y que hay que intentar disfrutar. Pero que no se queden en el intento, o sea, que no quede ahí la cosa de decir, jo, quiero, pero me da miedo. Que hay que arriesgar un poco, que al final si te metes en una historia es muy fácil, o sea, muy fácil, con trabajo y con esfuerzo, pero es muy posible que lo consigas. Si no te metes, pues nunca vas a saberlo si vas a hacer algo, no, hay que arriesgar. O sea, el fracaso sería cuando ya decides, pues eso, que no se puede seguir, pues porque no hay opciones ya, o sea, por mucho que te reinventes ves que no hay nada, pero yo tampoco lo vería como un fracaso, yo lo vería como un aprendizaje, o sea, como una lección que te da la vida, o a veces dices, bueno, pues es que igual este no es mi sitio ni el momento de hacer esto, vale, pero no verlo como un fracaso que te frustre, no, o sea, verlo, vale, pues esto no, pero voy a probar eso, ¿sabes? O sea, que te ayude a ir enlazando cosas en la vida, no que te hunda, jolín, pues porque ya las cosas que te hunden realmente ya vienen solas sin buscarlas, pues en esto que igual, pues eso, ser más positivos, intentar del fracaso hacer, no un éxito, pero sí un aprendizaje.